Bien, buenas tardes a todos. Qué alegría estar aquí todos reunidos como hermanos ante el trono de nuestro Padre Celestial por los méritos de Jesucristo. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la iglesia Edificados en Cristo y sean ustedes bienvenidos. Es un gozo poder hoy estar reunidos para poder estudiar la preciosa palabra de Dios y oír un mensaje fresco, un mensaje del corazón de Dios que nos está haciendo un llamado a la iglesia. Y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y que sea Él el que nos dirija en esta tarde. Este mensaje que sea de esperanza y para que lo conozcamos cada día más al Señor y podamos poner la palabra por obra por medio de su Santo Espíritu. Pues vamos a comenzar. Yo te invito a que cierres los ojos, nada más es para que no te distraigas, y vamos a elevar esta oración a nuestro poderoso Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, qué privilegio tan grande es poderte llamar Padre y que tú tienes cuidado de nosotros por medio de Jesucristo. En esta tarde te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados, Señor, por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús, que su sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda maldad y que no haya nada que nos impida entrar en tu presencia, Señor, para escuchar tu precioso palabra, este precioso mensaje, Señor, que nos edifica. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra nos corrige, nos exhorta y nos libera. Muchas gracias. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo fluya y que nos revele a nuestro entendimiento, que llegue a nuestro corazón esta semilla que sea plantada y de raíces profundas para que aún en la adversidad, en la persecución, en la tribulación, nada nos pueda apartar del gran amor que el Señor Jesús nos ha mostrado en esa cruz, mas Él resucitó y esta es la esperanza que tenemos, Señor. Estamos aguardando su venida. Te rogamos para que seamos fuertes, Señor, para que seamos valientes y perseveremos. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor, al cual estamos, Señor, muy agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros. Que todo lo que hablemos, Señor, sea para la gloria de su nombre, para levantar su nombre en alto. Esto te lo ruego, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues en esta tarde el Señor puso en mi corazón esto. Estamos viendo las iglesias, este mensaje que está llegando a las iglesias y que tenemos que tener en cuenta. Estamos ya proyectando en la pantalla el mensaje de hoy, que es Pérgamo, la iglesia adaptada al mundo. Este es un mensaje precisamente para que la iglesia para que la iglesia no se adapte al mundo. Esto es lo que hoy vamos a ver.
Por favor, las personas que están teniendo problemas para entrar, si pueden entrar por la liguilla de edificados en Cristo. Estoy tratando de enviar, me están mandando mensajes de que no pueden entrar, entonces estoy mandando nuevamente la liguilla para que sí ya puedan entrar. Una disculpa y ya estamos por iniciar aquí. No. No se está viendo la proyección, ¿verdad? Todavía no, Paz. No. Sí, okay. No sé por qué no lo puedo mandar a la otra pantalla. Voy a volverlo a proyectar y me dicen porque no lo puedo, no sé en dónde estoy. No. Ahora sí, ya estamos aquí. Ahora sí ya lo ven, ¿verdad? Voy a tratar de que no se me vuelva a ir la imagen nuevamente. A ver si lo puedo hacer. Se me va. Bueno. Lo vamos a empezar a hacer así. Así ya se ve, ¿verdad? Aunque no es en modo de proyección porque no sé por qué no lo puedo hacer. Sí se ve, ¿no? Sí. Es Pérgamo, la iglesia adaptada al mundo. Pues vamos a comenzar, una disculpa, no sé por qué no pude ponerlo al revés, pero bueno, estamos ya aquí. Y como les comentaba, estamos viendo las iglesias de Apocalipsis de las que habla el apóstol Juan y comenzamos. Hoy vamos a ver Pérgamo, la iglesia adaptada al mundo. Esto está en Apocalipsis 2, del versículo 12 al 17 y recordaremos un poco lo que hemos estado viendo los anteriores domingos. Como vemos aquí en Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino de Dios y en la perseverancia en Jesucristo, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra y del testimonio de Jesús. O sea que Juan recibió la palabra del Señor Jesucristo, pero del Señor Jesucristo ya resucitado en la isla de Patmos.
Y él nos habla de esta manera. La palabra de Dios dice así, Apocalipsis 1:10, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta y que decía, escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta revelación es para todos los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo. No nada más es para entonces, sino este es para todas las, y para la iglesia en todas las épocas, para todos los que hemos nacido de nuevo y somos discípulos de Cristo. Estas 7 iglesias son representativas para la iglesia de hoy también, por lo que este mensaje el Señor Jesucristo lo está dirigiendo a la iglesia de hoy. O sea, estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias, por lo que este mensaje el Señor Jesucristo lo está dirigiendo a la iglesia de hoy. Y hoy estudiaremos la iglesia de Pérgamo. Y comenzamos. Aquí dice, mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Cuántos hemos traído la preciosa palabra de Dios? Lo que tenemos que estudiar, leer, es la preciosa palabra de Dios. Esto es lo que venimos a estudiar. Y ahí, si me acompañas, por favor, a Apocalipsis 2, del versículo 12. Con todo respeto, vamos a leer la palabra de Dios, no nos distraigamos y vamos a poner atención. Y escribí al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, Apocalipsis 2:13. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipa, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunas de las mismas maneras, mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, en cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra y te rogamos para que haya un fluir poderoso de tu Espíritu, Señor, y que nos reveles y nos ayudes a llevar todo esto de acuerdo a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, pues continuamos con el precioso mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir desglosando esto, vamos a seguir el estudio, se van a ir desglosando los versículos para ir entendiéndolo, pero vamos a ver un poquito de lo que acontecía históricamente ahí donde estaba la iglesia de Pérgamo, para que podamos entender un poquito el mensaje, un poco mejor el mensaje de lo que estaba enfrentando la iglesia de Pérgamo en ese momento. Pérgamo actualmente es Bergama en la actualidad. Pérgamo, la ciudad de Asia Menor, donde el pergamino fue inventado. Así es que la palabra pergamino, de ahí fueron inventados el pergamino, porque el papiro no resistía mucho y ellos fueron los inventores del
pergamino hasta la actualidad, así podían conservarse mejor los documentos. Pérgamo poseía una biblioteca que contenía más de 200,000 volúmenes, o sea que tenían bastante sabiduría, pero la sabiduría humana no salva. Recordemos que solamente salva el conocimiento en Dios, como dice ahí, y es como dijo el Señor Jesús cuando estaba orando, y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero vemos cómo tenían mucha información, mucha sabiduría humana, pero la sabiduría nos salva. Esto no quiere decir que no nos tengamos que estudiar o ir a la universidad y prepararnos, no, sí, claro, y Dios también da sabiduría al hombre, pero que lo que hay que discernir es lo que se opone a la palabra de Dios. Ahora, había templos para dioses paganos, muchísimos, y les rendían adoración. Entre ellos estaba Atenea, que era la diosa de la sabiduría, Afrodita, diosa del amor y sensualidad y belleza. Afrodita, recordemos que era la diosa que tenían los dos sexos en sí misma. Asclepio, un dios de sanidad en forma de serpiente, que hasta la fecha este es el que se ponen ahí en las farmacias, hospitales, este símbolo. Y también a Dionisio, dios de la embriaguez, a Zeus, dios del cielo, ellos le llamaban dios del cielo. Todos estos eran dioses paganos y todo está con D minúscula. Ahí también erigieron, aquí sí ven en la pantalla, el tremendo templo que le erigieron al dios griego Zeus. Y hacían muchas cosas, obviamente, de acuerdo a la cultura griega, que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, como vemos, también se erigió un templo en honor del César, porque llegó un momento en que el César también se proclamaba Dios y proclamó una ley que requería que todos los ciudadanos del imperio fueran al templo una vez al año y se inclinaran y dijeran, el César es el Señor. Y como vimos también en los domingos pasados, esto es un gran confrontación contra el pueblo cristiano, porque para nosotros, y lo declaramos, y además que es la verdad, nosotros tenemos la verdad, Jesucristo es el Señor. Entonces ningún seguidor de Cristo, ningún nacido de nuevo iba a declarar que César es el Señor, para nada. Pero tenían que hacer esto y les daban un certificado, por lo cual vino muchísima persecución en contra de la Iglesia de Jesucristo, porque ellos no iban a hacer tal declaración, ellos nunca iban a decir que el César es el Señor, porque Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Que todos sabemos esto, que Jesucristo es el Señor. Y aún hasta la fecha nosotros no podríamos declarar nada de esto, que el César es Señor, porque Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Entonces, por lo que la iglesia de Pérgamo enfrentaba mucha oposición. Aquí me falta una O. Y bueno, el mismo Señor Jesucristo resucitado está hablando aquí. Vamos a ir desglosando cada versículo. Y como vemos ahí, si ya lo tienes, por favor, si no puse el versículo, pero aquí es Apocalipsis 2 del 12, como vemos, si lo tienes ahí, nada más está escrito. Apocalipsis 2 del 12, ahí. Dice, y escribió el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene oídos agudos, aquí dice, es que no le puse Apocalipsis 2, 12, pero es
Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí en la pantalla estamos viendo algo similar, ¿no? Algo como imaginativo, pero es que está una espada de doble filo. La vemos, es una espada de doble filo. ¿Quién está diciendo esto? El mismo Señor Jesús resucitado nos está hablando. La espada simboliza el juicio de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿sí? Lo recordamos y también ahí en la armadura dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en Efesios 6, ahí lo dice el apóstol Pablo, y también aquí en el libro de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos que penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esto es tan importante que constantemente también nosotros estemos leyendo la palabra de Dios y nos estemos discerniendo a nosotros mismos delante de Dios para que lo que no le agrade al Señor lo dejemos. Y como vemos, aquí está la iglesia de Pérgamo, hay mucha idolatría, mucha sensualidad, mucha corrupción, mucha inmoralidad, ¿no? Y por eso dice esto. Y el juicio no nada más va a ser para los que no crean. La espada de Dios, la palabra de Dios es una espada de doble filo y esta simboliza el juicio de Dios. Por eso, pues hay que estarnos examinando constantemente y arrepintiéndonos de todo pecado en el nombre de Jesús. Y luego, la palabra de Dios es una espada de doble filo. La palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios, nos enseña la ley de Dios, nos enseña la ley de Dios y el amor de Dios y la necesidad de vivir una vida justa. Más el justo por la fe vivirá, sabiendo que es una vida justa por gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. O se enfrentará el juicio y la destrucción. No hay más, no hay términos medios. Dios todo lo ve y no hay nada oculto a los ojos de Dios, nada, nada. Por eso ahí continúa en Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y que hoy en día ya no se cree que haya que tener que dar cuentas a Dios, pero sí se va a dar cuentas. Y por eso está hablando aquí que tenemos que estar preparados. Y a continuación veremos la advertencia de cuidarnos de las enseñanzas falsas y de cometer actos inmorales en los cuales la iglesia no debe de participar en ellos. No debe de participar y aquí vamos a tocar 2 puntos muy importantes que también están pasando en la iglesia el día de hoy, por lo cual la iglesia del día de hoy nos tenemos que arrepentir de todo esto. Así es que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Ahora en las iglesias ya tampoco se quiere mencionar el pecado para que la gente no se siente incómoda y no se vayan. Pero el pastor, el apóstol, el pastor, el maestro y los hijos de Dios sí tenemos que enseñar correctamente el evangelio de Jesucristo. Y no hay otra enseñanza que la verdad, que es la palabra de Dios. En Apocalipsis 13 continúa diciendo y nos exhorta a mantenernos en la fe en Cristo. Y dice el Señor Jesús, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Como acabamos de ver, toda la oposición que hay, ahí estaba el trono del dios Zeus y toda la idolatría.
Entonces ahí dice, yo sé dónde moras, el Señor sabe dónde estamos y en qué medio estamos y dónde estamos. Y dice, guardas fielmente mi nombre. Esto está a favor de la iglesia de Perga. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, es el único lugar donde se menciona a Antipas y que fue testigo del Señor Jesucristo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Como veíamos, y también vimos en otros domingos, cristianos que tenían que decir que el César era Señor y no lo iban a hacer, sino ellos iban a permanecer fieles al Señor Jesús. Igual aquí Antipas, la tradición dice que él murió también quemado, porque él es el siervo fiel de Jesucristo y fue muerto entre vosotros por guardar el testimonio de Jesús. En Mateo 4:10, el Señor Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La iglesia de hoy tenemos que permanecer fieles a nuestro Dios, adorando al único Dios verdadero, y nadie puede ocupar el lugar que merece Dios. Nadie. Por eso está escrito que, como el primero y más grande mandamiento, que amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Llamarás al Señor, este es el primero y más grande mandamiento de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto es Dios en primer lugar en todo. Y todo lo que llegara a ocupar el primer lugar es idolatría. Y el Señor le dijo ahí, vete, Satanás, y así tenemos que decir cualquier falsa doctrina, cualquier cosa que estuviera ocupando el lugar de Dios. Puede ser una persona, puede ser un pastor, puede ser un hijo, puede ser el esposo, puede ser una filosofía, puede ser la manera de pensar, el hedonismo, el yo. Todo eso es idolatría, no nada más un ídolo hecho por mano de hombre. Cualquier cosa que ocupe esto en lugar de Dios. Y al Señor solamente adoraremos y solo a Él servirás. Y cuando hagamos esto, viene un orden en nuestras vidas. Primero amaremos al Señor y ya después en el orden que ha dado el Señor a cada persona, ¿verdad? Porque al esposo, si estás casada, mujer, con tu esposo, entonces después del Dios viene el esposo y luego los hijos y así sucesivamente. No es primero el esposo antes que Dios, eso no puede ser. Y mucho menos, como andan ahora también diciendo algunas falsas doctrinas, que primero te tienes que amar tú, luego al prójimo y al último a Dios. Pues ¿cómo va a ser eso? Eso es una herejía, es una falsa doctrina. Aquí lo estamos viendo. Y solo al Señor servirás. Así es que la iglesia estaba siendo perseguida y hoy, el día de hoy también. Hay muchos lugares que están dando sus vidas. Gracias a Dios, aquí tenemos la libertad aún de expresión y podemos hablar libremente de la palabra de Dios, pero también a veces, bueno, hemos sufrido oposición con la misma familia cuando nacimos de nuevo, entramos en el camino del Señor, la misma familia se oponía a nosotros o en el trabajo, pero nos debemos de permanecer fieles. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él serviremos. Así es que la iglesia estaba siendo perseguida ya que se encontraba dicho por el mismo Señor Jesús, él mismo lo dijo, estás en el trono de Satanás, en una ciudad que estaba como ahora el mundo, en placeres, en posesiones y en comodidades. Y la gente no quiere, es que no, es difícil soltar la comodidad, salir de nuestro confort, soltar el estilo de vida que se llevaba antes de conocer a Cristo, pero Dios nos sacó del lodazal y ahora
a quien le debemos obediencia y servicio es a Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, no se nos puede olvidar que dejó su trono, dejó todo y vino para salvarnos, porque y tú y yo no teníamos en ningún modo forma de salvarnos. Así es que cuánta gratitud le tenemos que dar al Señor Jesús y a Él que le servían y que vino de la eternidad, los ángeles, aquí vino y se hizo hombre y todo lo que padeció por amor a ti y a mí. Así es que también les decía el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo que no lo negaba a Él. Y mencionó entonces, como les decía, y a Antipas, que era el testigo fiel de Jesucristo hasta la muerte. Si recuerdan ahí dice en Esmirna, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así es que la iglesia de Pérgamo no había negado la fe y estudiaba y enseñaba la palabra de Dios, porque aquí dice, y no has negado mi fe. Y continuamos. Pero, aquí ya está el pero, ¿qué es lo que está pasando? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Si recordamos, Balaam, Balaam era un profeta corrupto que se vendía al mejor postor. El rey de Moab, Balac, le dijo, mira, yo te voy a dar muchos bienes, te voy a dar mucho por dinero, y ve y maldíceme al pueblo de Dios. Sí, vamos por favor ahí un momentito a lo que es Números 22, por favor, ahí todo esto que vamos ahorita a mencionar están ahí. No lo vamos a poder ver todo, pero tú en casa después puedes ver todos estos capítulos del números 22 al 25 y si me acompañas ahí, por favor, números 22. Aquí dice, Balac y Balaam, ¿ya lo tienes ahí en la Biblia? Por favor, ¿ya lo tienes? Y dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab. El rey de Moab fue el que contrató a Balaam. ¿Cómo creen? A un profeta no lo puede uno andar contratando. El profeta debe de hablar la palabra de Dios, lo que es la voluntad de Dios. Entonces dice, y acamparon a las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos y pues lógico, tenía mucho miedo. El Señor ya había puesto temor delante de los habitantes de la tierra de Canaán. Y entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Madián, esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo, mira, un pueblo salió de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Y
los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. O sea, que querían que que maldijera, iba a maldecir al pueblo de Israel, pero se estaba olvidando de la santidad de Dios. Y Dios no, a lo que bendice, nadie lo puede maldecir. Y ni por dinero, Dios no se corrompe. Y varias veces, y aquí dice, Balaam quiso ir con el permiso de Dios a maldecir. No podemos hacer nosotros cosas malas y pedirle permiso a Dios para hacer cosas malas. No se puede. Dios es santo y es incorruptible. No se puede corromper. Es santo, santo. Es un atributo de Él, es santo. No hay sombra de variación en Él. Y aquí decía Balaam, quería que Dios le diera permiso y Dios le dijo que no. Volvió a insistir a ver si Dios se lo permitía y le dijo, Dios, mira, está bien, no lo comprendes, bueno, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. Y Balaam nunca pudo maldecir al pueblo de Dios. Entonces aquí fíjense cómo vemos que Balaam era un profeta corrupto que intentó maldecir al pueblo de Israel por dinero que le ofreció el rey Balac de Moab. Pero Dios es un Dios santo y no se puede corromper. Es un Dios santo, ¿qué es un Dios santo? Es un Dios santo y no se puede corromper. Lo que Él bendice, nadie lo puede maldecir. Por lo tanto, Balaam, en su frustración de no poder maldecir al pueblo de Israel, Balaam puso tropiezo, o sea, no te pudo maldecir con palabras, pero yo te voy a hacer tropezar. Y aquí lo vemos en el 24, si lo ves, dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo para los hijos de Israel. Entonces él no lo pudo maldecir y entonces vino a poner tropiezos al pueblo de Israel, como se ve en Números 25, para prostituirse el pueblo de Moab. Estas son las mismas estrategias que Satanás ha ocupado a lo largo del tiempo. Satanás quiere que tú dejes de orar, Satanás quiere que tú dejes de leer la palabra y Satanás te quiere corromper porque el pecado nos aparta de Dios. Si somos hijos de Dios, pero al estar en pecado esto viene, te corrompe y va a venir el juicio, como lo vimos en la palabra de Dios, todo ante los ojos de Dios, no hay quien lo oculte. Entonces, en la prostitución, y si me acompañas ahí, por favor, a Números 25, y esto es para que no seamos permisivos. Si empezamos con cosas pequeñas, de permisivos, como lo vamos a ver ahorita, vamos a continuar aquí, y dice en el versículo 15 de Apocalipsis 2:15, así tú también tienes algunos de las mismas, no, aquí me salté. A prostituirse, y aquí viene de lo de, es que estaba acá arriba. Sí, me saltaron. La doctrina de Balaam, vamos a continuarla viendo esta. Números 25:1, ahí ya está en tu pantalla, dice, mientras Israel habitó en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse, ¿qué? Con los hijos de Moab, con las hijas de Moab. Se empezaron a dar permisos. Esto es para un llamado para nosotros, para no ser permisivos. Mira, como estábamos viendo la palabra de Dios, hay que estarla leyendo. Quizás ellos decían, ay, Moisés no entiende, pero mira qué bonitas están esas mujeres de Moab. Y las mujeres de Moab vestidas muy hermosamente, arregladitas, y aquí como dice en el versículo 2, y estas invitaron al pueblo de Dios, a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró. ¿Qué hizo? Idolatría, y se postró entre sus dioses.
Así Israel. ¿Qué acabamos de leer? Al Señor solamente adorarás y solamente a Él servirás. Pero cuando empezamos con permisitos, y si recordamos antes de entrar el pueblo de Israel a la tierra que iban a entrar, Él les dijo, no es, yo les voy a dar esta tierra, no crean porque ustedes sean buenos, no, pero porque las costumbres de estos pueblos son abominables. Ellos lo hacen, pero ustedes no les es permitido hacer esas abominaciones. Entonces, y en el número 25:3 dice, así Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Estos hombres quizás empezaron a decir, es que Moisés nada más nos habla de la ley de Dios, nada más nos dice que no. Ay, pero ¿qué tiene que de malo que socialicemos un poquitito aquí con las hijas de Moab? ¿Qué tiene? Pues con esos permisitos acabaron yendo a las fiestas, acabaron adorando, se postraron ante los dioses. Ay, es que la pastora, el pastor, el anciano, el diácono constantemente nos está diciendo que tenemos que leer la palabra, que no podemos ir a esas fiestas, que no podemos ir acá, que a qué vamos a ir a esas fiestas. Tú sabes lo que hay en esas fiestas y el Espíritu Santo está en ti y sabes en lo que te estás dando permisos. ¿Qué tal que empiezas a decir alguna mala palabra? ¿Qué tal que dice la palabra de Dios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Entonces hay que cuidar con quien nos juntamos, hay que cuidar a dónde vamos, hay que cuidar lo que estamos viendo en la televisión. Ay, ¿qué pasa con esta película? Es una película, pero ¿qué tal el mensaje que trae? Hay que cuidar nuestros ojos y no ser permisivos, porque como dicen, las pequeñas zorras queman grandes campos. Y aquí acabaron. Los hombres israelitas se involucraron con la inmoralidad sexual, prostituyéndose con las religiones cananeas. ¿Qué tal con la forma de vestir? Ah, es que así está de moda. Estas minifaldas están de moda. Ropa transparente está de moda. Y ahora también esta prostitución se ha metido a la iglesia. Debemos demostrar a Jesucristo en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hablar, las malas palabras. No, de nuestra boca no puede andar saliendo maldición y bendición. No puedes andar maldiciendo, no podemos andar con maldicencias, mentiras, chismes. No podemos. Así es que los hombres israelitas se involucraron con la inmoralidad sexual. Ay, ¿qué importa que seas casado y te empiezas a dar permisitos de salir con tu amiga que encontraste en Face para irla a saludar? Pero nada más que no va tu esposa tampoco contigo, ¿verdad? Ah, pero ¿qué pasa? Pues que luego viene el adulterio. Entonces no podemos estarnos dando esos permisitos. Tú ya te casaste, si vas a ir a algún lugar, pues, y más, si vas a ir a ver a tu amiga de la secundaria, pues hay que llevar a la esposa y si no, mejor, pues ni vayas, ¿verdad? Entonces, no podemos ser permisivos en nuestra manera de ser y dejar de orar. Ay, esto ahorita tengo mucho sueño, estoy cansado, porque estas son tácticas de Satanás. Si estos hombres hubieran permanecido fieles a lo que les estaba diciendo Moisés, a la ley de Dios, hubieran permanecido. Pero aquí vemos, los llevó a prostituirse y cada vez el pecado va más en decadencia y una mentira va con otra mentira y una inmoralidad se va con otra inmoralidad peor. Entonces, los llevó en la infidelidad del compromiso espiritual que tenían con Dios, porque cuando empieza uno a pecar,
te da pena ya llegar a la presencia de Dios y lo vas dejando. Es como cuando va a haber la cena del Señor. Ay, no, es que cometí pecado, pues arrepiéntete y participa, discernamos el pan y el vino, pero no sigas en el pecado, mejor arrepiéntete. Recordemos que es mejor el juzgarnos a nosotros mismos ahí que ser juzgados en el trono blanco, en el trono del Señor Jesús, ¿verdad? Es mejor discernirnos ante el tribunal del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos discierna y nosotros arrepentirnos y participar de la cena, de la mesa de nuestro Dios. Y entonces los llevó en la infidelidad del compromiso espiritual que tenían con su Dios, su deseo por el placer. Y la pregunta aquí es esta. Yo no te lo hago, es el Señor, y nos dice, ¿qué tanto estás dejando seducir? Tú que eres de la iglesia, que tú que eres un hijo de Dios, la iglesia, ¿qué tanto se está dejando seducir con sermones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? ¿Qué tal nos estamos dejando seducir con palabras dulces de falta de compromiso con Cristo el día de hoy? Permitiendo prácticas paganas dentro de la iglesia. Y esto es una seria advertencia a no dejar de tener comunión con Dios, porque si los israelitas hubieran seguido en su comunión con Dios, esto no pasa. El Señor en la comunión íntima nos reprende y nos dice, mira, por ahí estoy viendo una falta de perdón, ¿qué te parece? Y entonces el Señor nos dice, debes de perdonar a tu hermano como yo también te perdono. Debes de ser misericordioso con tu hermano como yo soy misericordioso contigo. Debes de ser misericordioso con tu semejante para que testifiques de mí como yo soy misericordioso contigo. Entonces, es muy importante en la comunión porque Dios nos va guiando hacia lo que no debemos hacer con su palabra. Todo lo que está aquí es la verdad. Muchas gentes buscan la verdad cuando la verdad está aquí. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Fuera de él no lo hay, no lo hay. También vamos a continuar aquí, dice, también, así otro pero, dice, así tú también tienes alguna de las mismas maneras, de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí había un problema muy similar con la doctrina de Balaam. Y aquí habla acerca de las herejías en las enseñanzas. En las enseñanzas que sacan la verdad de la palabra de Dios, la sacan del contexto y la usan como pretexto para hacer sectas, para hacer lo que quieren. Esto no puede ser así. Debemos de trazar bien la palabra. Y aquí lo vemos, este nicolaita de la doctrina de los nicolaitas, ahí en Hechos 6:5, y me acompañas al libro de Hechos 6:5, ya se me está yendo el tiempo, dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y aquí está, a Nicolás. O sea, salió de la iglesia, hizo doctrinas falsas. Nicolás, un prosélito de Antioquía. Lo que les voy a decir no está en la palabra de Dios, pero Irineo, Hipólito, entre otros, mencionan a Nicolás que desvió a la iglesia con sus falsas doctrinas y a inmoralidades y perversiones. Como a veces llega a verse de que las personas, o sea, si los pastores caen también, los pastores, los apóstoles o la persona que esté en el servicio ha caído, no puede permanecer dando el servicio hasta que no se arrepienta y sea ministrada y entonces pueda continuar en el servicio y se vean sus
frutos de arrepentimiento. ¿Cuántos pastores no han caído en adulterio y luego no se arrepienten y empiezan a decir que están bien? Y han dejado, pastores casados que han dejado a su esposa y se van con la amante, pero van y hacen otra congregación. No, eso no puede ser. Imagínense qué palabra están recibiendo. Y entonces lo que debe de ser es que si personas que están en la alabanza, personas que están en la danza, personas que están en el magisterio, en la enseñanza, si se llega a caer y no se arrepienten, no pueden seguir en el servicio hasta que se arrepientan. Es por eso que viene un tiempo de disciplina que también lo marca la iglesia, que se les restituya con humildad, con mansedumbre, y sí se les vuelva a restaurar. Pero cuando se vean los frutos dignos de arrepentimiento, hay pastores que ni se imaginan que también han sido restaurados, pero mostraron arrepentimiento. Y sus vidas fueron, se volvieron al Señor y dieron frutos de arrepentimiento y están nuevamente en el pastorado. Tenemos que ser, porque pues todos cometemos faltas, pecados. Lo importante aquí es arrepentirnos y no seguirlo permitiendo y todavía para tapar el pecado seguir haciendo otras cosas peores, herejías, para justificar lo que se está haciendo o tratar de poner la palabra a lo que se está viviendo. No, nosotros nos tenemos que ajustar a la palabra, no la palabra a nuestro modo de vida. Eso no puede ser, porque de ahí vienen las herejías. El Espíritu de Dios no te puede hablar cosas que no están en la palabra, porque entonces no es el Espíritu Santo el que te está hablando. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Claro que te puede hablar en sueños, en visiones, a través de otra persona, pero tiene que ser todo congruente, tiene que ser respaldado con la palabra de Dios. Entonces, Nicolás de la doctrina de los nicolaitas también nos desvió a inmoralidades y perversiones, cambiando la libertad en Cristo en libertinaje. Entonces, como lo hizo Balaam. Y el tiempo se nos sigue llevando. Y entonces, ¿qué tan importante es permanecer en la palabra de Dios, permanecer en en la comunión íntima, en la oración, y el estar también en congregados? Es muy importante la fe y seguir rindiendo cuentas, que esto no gusta al hombre, pero es importante la rendición de cuentas. Por eso es importante que tengas un pastor y que estés en una congregación. Es importante, es importante. Y aquí dice, el llamado a la iglesia de hoy. Nos están tocando en la puerta. El llamado. No tolerar las inmoralidades, la idolatría y las herejías. Por favor, discernir lo que está bien de lo que está mal, discernir lo que estamos haciendo, discernir los mensajes que tú también reenvías, discernir nuestras conversaciones. Lo que estás hablando edifica, si no, mejor no. Lo que estás viendo en la televisión edifica, si no, mejor no. Mandemos cosas que edifican. El tiempo se acaba. Mantengámonos fieles a Jesucristo. El llamado es a no tolerar las inmoralidades. Si vas a comprarte ropa, que sea el Espíritu Santo verdaderamente el que te diga si eso está bien o no lo que estás comprando. La ropa a tus hijos, la ropa a tus hijas. Si como autoridad no te estás vistiendo bien, imagínate entonces cómo se van a vestir los hijos. El pastor debe de cuidar su vestimenta, viene a hablar la palabra de Dios. Digo, no es que tenga que ser cara, sino que honre a Dios con su vestimenta. Aquí dice, por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
La espada está para el que no se quiera arrepentir, pero el juicio empieza por casa. Así dice la palabra de Dios. Y lo dice Pedro, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4:7. ¿Cómo nos estamos llevando con nuestros seres queridos? ¿Cómo nos estamos llevando en el trabajo? ¿Somos honestos? ¿Estamos aprovechando el tiempo? Aprovechar el tiempo en el trabajo, aprovechar el tiempo con los hijos, aprovechar el tiempo en los esposos, esposo y esposa, ¿verdad? Esposo y esposa. Porque el matrimonio lo hizo Dios. No se puede ser también permisivo. Ay, es que ahora es el homosexualismo. Si Dios hizo el matrimonio y Él sabe cómo es, hombre y mujer. Entonces, tenemos que permanecer fieles a la palabra, a lo que nos están diciendo, comportarnos adecuadamente con nuestros hermanos y hermanas, perdonarnos y pues continuar. Mas el fin, dice el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué tenemos que ser? Dice, sed prudentes y de espíritu sobrio. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio. No nos embriaguemos con las herejías, con las cosas, con las falsas doctrinas que aunque se oigan bien, no producen más que muerte. Sino sed de espíritu sobrio para la oración. No podemos dejar la oración. Es importante. La carne no quiere, pero el espíritu está presto. La carne no va a querer las cosas espirituales, pero el Espíritu Santo nos habla nuestro espíritu y debemos de doblegar tanto el alma como el espíritu a las cosas del Espíritu Santo. El cuerpo también. Y dice el apóstol Pedro también en el capítulo 4, pero ahora versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí va a empezar el juicio por la iglesia, amados hermanos, por la iglesia, cómo nos estamos comportando. Y si comienza por nosotros, imaginémonos, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, pregunta, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Así es que el juicio comienza aquí en casa. El Señor está con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios que nos discierne, como lo vimos. Y dice ahí también en Primera de Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Primera de Pedro 4:19 dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué dice? Haciendo el bien. Y no nos cansemos de hacer el bien, haciendo el bien, porque tú eres un hijo de Dios. Qué tremendo está este llamado para la iglesia de Jesucristo el día de hoy. Y vienen recompensas que han sido así como se vienen dando en las iglesias, como está escrito, la recompensa. ¿Cuál es la recompensa para el vencedor? Ya respiramos un poquito, ¿verdad? Ya llegamos casi al final. La recompensa, esto no tiene, de verdad es tremenda la recompensa para lo poco que, para la tribulación, no porque la minimice, sino porque esto es mayor peso de gloria en lo que estamos pasando. Dice en Apocalipsis 2:17, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, está con E mayúsculas, el Dios Espíritu Santo, dice en las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, aquí estamos viendo que al vencedor le dará, el vencedor le dará
el maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Es el Señor Jesucristo. Los inconversos no lo ven, pero los que hemos nacido de nuevo sabemos que es Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, la palabra, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Seguir participando de la cena del Señor. Y no dejemos de leer la palabra. Se nota cuando una persona no está leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? En Primera de Timoteo 3:17, me parece que es Primera de Timoteo, a ver si sí. Para ver si ahorita se las digo, es Primera de Timoteo 3:17. Es útil para enseñar. ¿Qué tal mandaron ahora, pues, a algunas WhatsApps que llegan a mandar y eso? Que si ya, como ya pasaron todas estas fiestas, o que se cuidan mucho del peso y todo eso, pero ¿y qué tal del peso del alma? El alma también necesita alimento, el espíritu necesita alimento. Y vemos aquí, dice, así es que una forma de ver que una persona verdaderamente está leyendo la palabra es cuando la oyes hablar, cuando la oyes comportarse. Esto se ve cuando ha estado en oración, cuando ha estado leyendo la palabra de Dios. Aquí vemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. No fuimos llamados por buenas obras, porque fuéramos buenos, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Y somos salvos por la fe en Jesucristo, por gracia y por la fe en Jesucristo. Y ahora, cuando uno deja de leer la palabra, el pan de vida, esta es el pan, es la palabra de Dios, Jesucristo. Y acerquémonos a la mesa del Señor, no dejando de participar. Aquí, como lo dice, yo también les daré. Dice aquí, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan, porque si no comemos del pan de vida, vas a comer del pan de muerte, al que te camina la muerte. Todo lo que no es de la palabra de Dios no edifica, va para allá. Discernamos. Dice Jesús, yo soy el pan vivo, comamos pan vivo, pan que Jesús, que es la palabra, y que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y entonces, ¿qué tan importante es no dejar la palabra de Dios? Es que si me dices, no la entiendo, síguela leyendo. Si la dejas de leer, menos. Empieza a leer la palabra de Dios hoy, pidiéndole a Dios que te dé el Espíritu de Dios, que te revele, pidiéndole a Dios nuestro Padre, que nos dé discernimiento, sabiduría, y que por el Espíritu Santo sea revelada la palabra a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Jesús es el pan de vida. Y también nos habla aquí de la piedrecita blanca, porque ya estamos llegando al final, unos minutos más. Y dice, y al vencedor, o sea, al vencedor, al que permanezca fiel a Jesucristo en todas estas cosas. Y esto quiere decir que si hemos caído, nos podemos levantar yendo a Jesús, pidiéndole perdón de todos nuestros pecados. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Y como está escrito ahí en Juan
Primera de Juan 1:9, 1:7 dice que Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero dice que si confesamos, ahí si me acompañas a Primera de Juan, por favor, esto la tenemos que tener bien presente, esta palabra, la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. 1, ahí la vemos, primera carta de Juan. Que dice en el 1:7, dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero vean el 9, pónganle allí también, subrayenlo también. Dice, si confesamos pecado confesado, pecado perdonado. Si confesamos nuestros pecados, no tapar el pecado, confesarlo. Entonces Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, esto es lo importante. Y al que vencieres y permanecemos fieles, constantes, vale la pena, vale la pena, vale la vida, vale la vida eterna. Dice, piedrecita blanca. Aquí como dice, al vencedor le daré el maná escondido y le daré la piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Esta piedrecita, un mensaje personal al vencedor, al siervo fiel de Jesucristo, recibirá esta piedrecita y con un nombre nuevo, nuestra entrada al cielo, bueno, la entrada ya a la vida eterna, y dice que solo el que lo reciba conocerá y tendrá y entrará a la gloria eterna con su Señor y Salvador Jesucristo. Gloria, gloria, gloria. Así es que, hermanos, esperanza hay, en nosotros mora el Espíritu Santo. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos guía y Él es tu ayudador, Él es tu consolador. Mantengámonos fieles a nuestro Señor Jesucristo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, mantengámonos fieles a Jesús. Y como dice ya la conclusión, dice ahí, porque si no estamos alertas, si no estamos de espíritu sobrio, al pie del cañón, acá con el Señor Jesucristo, aquí con la oración, el estudio de la palabra, congregándonos, las personas que no están alertas contra el mal serán influenciados por el mal. ¿Qué es lo que les pasó a la iglesia de Pérgamo? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que seamos pues de espíritu sobrio, estemos alertas, porque en Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por favor, allí vas, allí a Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, que estaba la iglesia Pérgamo en el trono de Satanás, ¿verdad? Pues él sigue con sus mismas estrategias, Satanás, pero está vencido. Y dice, sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, tenemos un adversario y es real también, es el diablo. Y anda al acecho, a ver en dónde te descuidas, a ver qué puerta dejaste abierta, una falta de perdón. Entonces anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Cualquier pecado, no lo subestimes, el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Así es que evitemos toda clase de pecado. Y porque
El acusador anda ahí queriendo acusarnos de día y de noche delante de Dios. El acusador de los hermanos. Anda como león rugiente mirando a quien devorar. Así es que permanezcamos fieles a nuestro Dios. Y como dice aquí en la última, pues velemos, no es tiempo de dormir, es tiempo de estar con el espíritu sobrio, velando en oración con la palabra, congregándonos, sirviendo, adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene ya, Cristo viene ya. ¿Estás tú preparado? ¿Estoy yo preparado? ¿Está la iglesia de Jesucristo preparada? Entonces, arrepintámonos y convirtámonos hoy al Señor. Pues vamos a hacer la oración, ya se nos acabó el tiempo, pero quisiéramos antes de comenzar a orar, las personas que por primera vez están oyendo acerca de este mensaje y nunca habían oído que por sí mismo las personas no se pueden salvar. Si hoy a ti el Espíritu Santo te está llamando que vengas a los pies de Jesús, como acabamos de ver en el mensaje, solamente a través de Jesucristo hay salvación. Ni la sabiduría, ni la universidad, ni las religiones, ni las buenas obras salvan. Lo que salva es la fe en el Señor Jesucristo. Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino por amor a ti a dar su vida en la cruz del Calvario y que con su sangre preciosa nos ha redimido y porque Él ha resucitado y nos ha justificado y está sentado a la derecha del Padre, ven a los pies de Jesús. Ábrele tu corazón. Y si eres tú joven, señorita, o te habías enfriado, te fuiste al mundo, espero que este mensaje te haga reflexionar y regresemos, porque podemos ser mejores personas. Podemos ser mejores personas. Si tienes un buen matrimonio, puedes estar mejor, ¿no crees? Podemos cambiar. El carácter de Cristo se va formando en nosotros. Podemos cambiar y tener mejores familias que den testimonio de Cristo, mejor iglesia que dé testimonio de Cristo a los que están yendo a una condenación eterna. Qué responsabilidad tan grande tenemos la iglesia de Jesucristo. Oremos, si joven, señorita, si tú estás aquí por la primera vez, no retardes esta venida a Jesús. Y oremos juntos, hermanos, y luego vamos a pedir perdón. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias por las personas que hoy te están recibiendo por la primera vez, que te están abriendo su corazón, por aquellos que te estén suplicando venir a que tú vengas a tomar el trono de su corazón y que tú seas su Señor y Salvador. Arrepintámonos todos de pecados. Arrepiéntete, joven, señorita, de tu vida pasada. Y ven a Jesús. Señor Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a salvarme. Te suplico que vengas a tomar el trono de mi corazón y que tú seas mi Señor y mi suficiente Salvador. Gracias por perdonarme, Señor Jesús. Muchas gracias. Y yo te recibo hoy, te abro mi corazón, toma el trono de mi corazón y gobierna mi vida. Quiero comprometerme contigo hasta que tú vengas, Jesús, a buscarme. Quiero ser ese vencedor al que tú le des esa piedrecita blanca, que me des el pan de cada día, que es tu palabra. Y te suplico que envíes tu Espíritu Santo a morar a mi corazón, para que yo pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Santo,
Ven Espíritu Consolador. Ayúdame, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo hoy recibo el regalo de mi salvación y te suplico que escribas mi nombre en el libro del Cordero de Dios. Gracias, Señor, porque ahora yo puedo llamar a Dios mi Padre y tú eres mi Señor y Salvador. Ayúdame a permanecer fiel a ti. Oremos todos juntos, iglesia, para pedir perdón en cuanto a todo lo que hemos descuidado, de todo lo que nos ha hablado este mensaje, el descuido que tenemos, el haber descuidado su iglesia, el haber descuidado nuestra persona, al haber descuidado la comunión íntima con Él en oración, la palabra, el haber dejado de orar. Padre bueno, en esta tarde te suplicamos que nos perdones todo esto, el haber dejado de orar, el habernos enfriado, el haber permitido algunas herejías en tu iglesia, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Pero hoy nos volvemos a ti. Enséñanos a ser valientes. Enséñanos, Señor, a ser valientes y a permanecer fieles a ti hasta que tú vengas a buscarnos. Queremos, Señor, esa piedrecita, ese regalo que nos darás, un nombre que solamente nosotros conoceremos y gozaremos de la gloria eterna por medio de ti, contigo, Señor Jesús. Muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Bendito Salvador, bendito Redentor, muchas gracias porque con tu sangre nos has lavado y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y te suplicamos que por medio de tu Espíritu Santo que mora en nosotros permanezcamos siempre fieles a ti, dando testimonio como la iglesia que somos tuya a toda persona que nos demande la fe que hay en nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabado seas, bendecido seas por siempre. Amén, amén y amén. Pues gracias le damos a Dios por el que nos haya permitido estar aquí en su presencia, escuchando la preciosa palabra de Dios. Que tengan una muy bendecida tarde y sigámonos conectando por esta plataforma. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que tengan una bendecida tarde. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.